Sería común. María Eugenia, ¿estás por ahí? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días. Hablábamos ayer con esta chica que quizás recuerdes que fue piloto de helicóptero, en su momento tuya también. Sí, la recuerdo y vi tu programa, vi todos los testimonios y bueno, y por eso después saqué un tuit en redes, porque la verdad que duele mucho que ser mujer en la fuerza sea sinónimo a poder ser víctima de un abuso y que nadie te escuche. Pues es que nos llamó mucho la atención esto de 4 denuncias por día, me parece altísimo. Quiero agregar una cosa además. Durante la gestión de Vidal, las denuncias por violencia de género dentro de la policía eran el 10%. Ese número hoy es 23%. Es muy impresionante el aumento de ese dato. Nosotros tuvimos durante la gestión 4.000 sumarios iniciados, pero acá lo importante, lo digo para cuando se hable con el gobierno, lo importante no es iniciar sumarios, lo importante es lo que efectivamente pase con esos sumarios. Nosotros apartamos de la fuerza a 1.400 policías y 230, por lo menos durante nuestra gestión, completaron el trámite de expulsión, es decir, fueron definitivamente echados. Porque desde el momento que vos decidís apartar a un policía, luego él tiene un montón de instancias de apelación administrativas y hasta judiciales que hacen que se impida efectivamente la expulsión. Pero bueno, hay 230 que dejaron de pertenecer a la fuerza y en 1.400 casos los apartamos. Ahora, durante esta gestión hubo en una primera etapa la reincorporación de 400 policías que habían sido apartados. Yo no sé, porque no tengo la información y los datos no están publicados, si fue por violencia de género o no, pero muchos policías que nosotros habíamos apartado volvieron a la fuerza, y si en algún caso de violencia de género es una pésima señal. María Eugenia, nosotros ayer mirando todos estos días los datos y demás para preparar este informe, también veíamos que hoy el 44% de los miembros de la policía bonaerense son mujeres, digamos que es una fuerza que tiene casi la mitad de mujeres, está integrada casi en 50 y 50 por mujeres y varones. ¿Qué es lo que hace que esa violencia machista y este tema no cambie puertas adentro? Que como sucede en otros ámbitos con las mujeres, les cuesta mucho llegar a lugares de poder. Una cosa es que la mitad de las policías o de los policías sean mujeres, y otra cosa es que tengan lugares de poder y de decisión. En nuestra gestión hubo 2 mujeres con rango de lo que se llaman al interior de las fuerzas generales, que es el mayor rango, la Superintendencia de Policía Científica y por supuesto la Superintendencia de Género, pero eso fue un avance, pero todavía queda muchísimo. Les cuesta a las mujeres mucho más ser comisarios, ser promovidas, como en otros ámbitos de la vida social. Cada vez que se disputa poder, para las mujeres es más difícil, y eso también las expone más a ser víctimas. ¿Rolo? María Eugenia, ¿cómo te va? Rolando te saluda. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo era esto en tu gestión? Recién Cecilia apuntaba que el 10% de las denuncias en asuntos internos eran por violencia de género, que eso ahora se ha duplicado, pero ¿cómo lo manejaban? Porque es un problema histórico el abuso de autoridad de los policías hombres sobre las mujeres. Obviamente ahora lo vimos con una crudeza inédita, pero ¿vos cómo lo manejabas en su momento? ¿Y cómo se atacaba esto? ¿Cómo se podía preservar a las mujeres de esto y qué es lo que no se está haciendo ahora? En primer lugar, y además quiero recordar algo que hoy hay en la provincia de Buenos Aires, que hoy hay una ministra de mujeres, de género, sí, de diversidad en la provincia, que ustedes en el informe, digamos, no estaba, pero que tiene responsabilidad sobre esto. Tiene responsabilidad primaria sobre lo que pase con cualquier trabajadora del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quiero decir una cosa, María Eugenia, perdón, Cintia Olas, que fue corrida y desplazada, la piloto que fue desplazada le pidió 5 veces audiencia a Kicillof y 5 veces audiencia a la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires por este tema. Ninguno de los casos fue respondida. La verdad es que en relación a lo que preguntaba Rolando, en primer lugar, Asuntos Internos, que es el primer área que investiga las denuncias sobre la policía, tiene que ser un área manejada por un civil reportando al ministro directamente. Eso fue lo que nosotros hicimos. Sacamos Asuntos Internos de adentro de la policía porque no había ningún incentivo a que la policía se investigue a sí misma. La pusimos dependiendo al área del ministro.
se investigaban todas las denuncias, no solo las denuncias con nombre y apellido de parte del denunciante, sino las denuncias anónimas, porque hay mucho miedo al interior de la policía de poder denunciar, que el denunciante ponga su nombre y apellido siendo parte de la institución. Y eso nos permitió avanzar en muchísimos casos de corrupción, de violencia institucional y también de violencia de género. Pero hay que darle mucho poder a esa área y el jefe de policía tiene que sentir, como toda la policía, que no puede incidir en las decisiones de esa área. Eso me parece fundamental, pero creo que es una expresión más lo que ustedes mostraron anoche de la ausencia de una política de seguridad y en relación al manejo de la policía. Esto, lo que pasó en Gimnasia, lo que está mostrando es que no hay una conducción política civil de la fuerza, que la fuerza se está autogobernando y por eso pasa esto. María Eugenia, ¿y qué pasa, digamos, por qué Kicillof le tiene una paciencia o un respeto o toma una distancia sobre problemas de gestión que se han visto claramente? Bueno, como mencionaba recién el episodio de Gimnasia, con Bernie, que es difícil de entender a veces. Creo que el gobernador es un gobernador ausente, del que solo hablamos cuando hacemos referencia a la vicepresidenta. Siempre que hablamos de Axel Kicillof, hablamos por algo que se refiere a lo que piensa, a lo que dice, a la cercanía con la vicepresidenta, no a sus decisiones en materia de gestión, y mucho menos en materia de seguridad. Hay un prejuicio por parte del gobernador en relación a la política de seguridad y a la policía, y un dejar hacer a Bernie para no involucrarse. Y eso tiene consecuencias muy profundas. La inseguridad ha avanzado muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Yo estuve en Rosario la semana pasada un día entero, ocupándome de hablar con referentes judiciales, con madres de víctimas, con referentes sociales de los barrios donde están instalados los narcos. Lo que pasó en Rosario no pasó de un día para el otro. Hace 20 años que empezó a pasar, y empezó a pasar con gobiernos que miraron para otro lado con el tema de la seguridad y creyeron que se podía hacer acuerdos con la policía para que la policía se autogobernara y regulara el delito. Y así terminaron. Entonces, no hacer nada en materia de seguridad, no involucrarse, no dar la pelea, no tener una política concreta y mirar para otro lado, tiene consecuencias muy graves para la gente. Y eso es lo que estamos viendo en la provincia. ¿Pensás que de seguir así Buenos Aires puede convertirse en Rosario? Creo que el narcotráfico sigue avanzando y cada día que pasa estás más cerca. Rosario hoy está muy cerca de lo que le pasó a países como México, a Colombia. Lo que yo vi la semana pasada fue, bueno, ustedes vienen hablando del tema de matar chicos, de que puede pasar cualquier cosa, porque además las situaciones anárquicas ya no son dos bandas, los Alvarado y los Canteros, que se disputan por el territorio. Son los Alvarado y los Canteros y las terceras, las cuartas, las quintas líneas, bandas anárquicas que se pelean entre sí. A lo mejor hay más de una banda disputando el control del territorio y la policía de brazos caídos. La policía sin involucrarse van y hacen una amenaza sobre tribunales federales. El tipo dispara tiros sobre un tribunal y se va caminando a 5 cuadras y se queda en su casa con cámaras en el centro de la ciudad. Eso es una policía que no está actuando. Entonces, eso es lo que pasa cuando vos mirás para otro lado y pensás que si vos mirás para otro lado, nadie va a hablar del tema o nada va a pasar. No, pasa algo, empeora, y eso es lo que creo que está pasando día a día en la provincia. Jessica. ¿Qué tal, María Eugenia? Jessica Bossi soy. Vos sabés que incluso en las encuestas que maneja el kirchnerismo ven que el tema inseguridad en la provincia de Buenos Aires es prácticamente un tema que está al lado de la inflación. O sea, reconocen un problema, hay una gran interna ahí por la figura de Bernie, que Kicillof está abrazado a Bernie y no lo quiere correr de ninguna manera. Pero más allá de eso, ¿por qué crees que aún con las críticas y perdió el año pasado el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, pudo remontar, pero terminó perdiendo, pues tiene un caudal de votos todavía y en las encuestas aparecen con posibilidad incluso de ganar la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Por qué, si está esta crítica tan fuerte o este enojo tan fuerte con la economía, con los precios, con la inseguridad, hay un voto ahí fuerte para el kirchnerismo? Mi lectura es distinta ahí en términos de que el año pasado nosotros le ganamos al Frente de Todos, que es todo el peronismo unido por primera vez.
Sí. Y eso significa una enorme debilidad para el Frente de Todos. Que el Frente de Todos, con todo el peronismo adentro, hoy esté en duda de ganar la provincia de Buenos Aires, muestra un retroceso de parte de ellos. Creo que está mostrando esto que vos decís, que es así, que los bonaerenses dicen en las encuestas. Creo que lo que pasó es que no solamente no pudieron resolver aquellos problemas que habían prometido resolver en la campaña de 2019, que a cualquier bonaerense le preguntas en términos económicos si está mejor o peor que en diciembre de 2019, te va a decir mejor, peor, te va a decir peor. Y lo segundo es, retrocedió en temas donde nosotros habíamos avanzado. Este es un tema donde nosotros habíamos avanzado contra el narcotráfico, habíamos bajado los homicidios un 36% en 4 años, habíamos bajado los secuestros extorsivos un 50%, todos delitos muy graves, los robos de autos, y no dicho por mí, dicho por las estadísticas del Poder Judicial, que son siempre las mismas y que miden siempre de la misma manera. Entonces, si esto está modificándose, si esto se está agravando, muestra una incapacidad de gestión, más las 2 años de escuelas cerradas, y todo lo que hemos visto de la gestión de Kicillof, que como yo digo antes, es una gestión de la que solo se habla en referencia a Cristina Kirchner, no se habla por sí misma. Gonzalo. Hola María Eugenia, Gonzalo Sánchez te saluda. Hola Gonzalo. Bien, ya que hablamos de política, te quería preguntar, pues es más interesante la interna de Juntos por el Cambio que la del Frente de Todos, y vos sos uno de los 4, digamos, estandartes posibles candidatos a presidente, y de hecho leemos que si Macri no jugara, el que te ungiría a vos. ¿Vos estás trabajando para ser presidenta? ¿Vos estás recorriendo el país, estás construyendo hacia afuera? Digo, ¿vos estás trabajando para eso? Yo estoy trabajando para eso, sí, me estoy preparando para eso. El momento lo definirá la gente. Soy joven, puede ser en la próxima vuelta o puede ser en la siguiente. No pongo el carro delante del caballo. Creo que hoy la gente nos pide unidad y nos pide un plan y un equipo. Eso es lo más importante que tenemos que ofrecerle a los argentinos hoy, más allá de quien lidere. Porque además, honestamente creo que un presidente que resuelva todo o que empiece a cambiar las cosas en la Argentina no alcanza, no existe. Creo que ya nos demostró la democracia, vamos a cumplir 40 años, que no hay una persona iluminada, por más inteligente y capacitada que esté, que nos va a resolver todos los problemas. Acá se necesita una generación de dirigentes, un grupo de personas convencidas de lo que hay que hacer y con convicción, donde haya uno que sea al que le toque liderar la boleta el año que viene, liderar el proceso, pero con una enorme espalda de muchos dirigentes detrás convencidos. Yo voy a ocupar el lugar que me toque, no estoy desesperada por el cargo. Después de haber sido gobernadora de una provincia como Buenos Aires, de haber gobernado 17 millones de argentinos que viven ahí, 3 millones con Mauricio en la ciudad de Buenos Aires, como vicejefa, yo he tenido muchas oportunidades de ocupar lugares y espacios de poder. Lo que sí me interesa es transformar. Estoy preparando, será el año que viene o no, eso lo decidirá la gente, pero sí estoy recorriendo la Argentina. A fin de año voy a terminar de recorrer el país, tengo ya más de 25.000 kilómetros encima, y bueno, y mientras tanto aprendo, escucho, voy a ver a la gente a sus lugares. No se puede representar lo que no se conoce, lo que no se siente. Eso lo creo profundamente, lo hice como candidata a gobernadora y lo estoy haciendo ahora. Rolo. María Eugenia, pensando justamente en las elecciones del año que viene, ¿vos pensás que Kicillof sostiene a Bernie a pesar de estos escándalos? Vos hablabas del partido de Gimnasia, esto que expuso anoche PPT, de lo que pasa con los abusos sexuales de la fuerza. ¿Creés que lo sostiene porque quiere mantener una opción de mano dura que piensan, que están previendo, que es lo que está buscando la gente en 2023? ¿Vos creés que el voto puede ir para ese lado y que el kirchnerismo está jugando con Bernie por eso? Yo creo que lo sostiene porque no tiene a nadie más y no tiene política de seguridad. No creo que sea tan sofisticado. El problema es que esa definición política la pagan los bonaerenses todos los días, y la pagan los buenos policías todos los días, que se sienten no respaldados, que sienten que no están siendo parte de una institución, ni que los castigan si hacen mal las cosas, ni los premios si las hacen bien. Y eso es clave cuando manejas una institución de 90.000 policías. Dejar clara cuáles son las reglas desde el primer día. No solamente, digamos, en estos casos que vos estás mencionando, sino en todos los casos. Y mucho menos cuando no tienen un ministro que asume su responsabilidad política. Si sucede,
si hay un muerto en un operativo, en un espectáculo deportivo, que el responsable sea el jefe del operativo y no haya nadie más que pague por lo que pasó, ni siquiera el ministro haciéndose responsable políticamente. La verdad es que el mensaje hacia la policía es que está sola. Y eso también después se ve en la calle. Ni hablar la ausencia de coordinación que no se logró en casi 3 años con los ministros de Seguridad Nacionales, ni con Sabrina Frederick, ni con Aníbal Fernández. Nosotros con Patricia Bullrich y Cristian Rizondo teníamos un comando operativo conjunto que tenía comunicación permanente para trabajar entre el territorio, entre fuerzas federales y fuerzas de la provincia. Y trabajábamos con todos los secretarios de seguridad de los intendentes, con todos, fueran de nuestro espacio político o no lo fueran. Eso tampoco pasa hoy en la provincia. Entonces la policía de la provincia está sola frente al delito, sola y no controlada por nadie.